Para continuar con nuestro programa, vamos a presentar la segunda charla magistral del Congreso a cargo de Rafael Repiso. El profesor Repiso es doctor en documentación por la Universidad de Granada y doctor interuniversitario en comunicación por la Universidad de Huelva. Ha realizado docencia en la Universidad Internacional de La Rioja y en diferentes programas de posgrado de universidades españolas. Actualmente es académico de la Universidad de Málaga, consultor del grupo de evaluación científica S3 Metrics y editor de la revista Comunicar. Su presentación se titula Discrepancias entre la comunicación científica y su evaluación. Retos urgentes. Dejo con ustedes a Rafael Repiso. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, felicitar a la organización por el congreso que me está pareciendo magnífico. Tan magnífico que esta noche he cambiado la presentación para ajustarme un poco más, porque después de ver las presentaciones de ayer no quería solaparme. Eran 45 minutos, pero bueno, da igual. Sí. No quería solaparme y quería complementar cosas que se habían dicho ayer en la presentación sobre Dora y en la presentación, incluso la presentación de Andrés Felipe. Y ahora de repente, viendo la presentación del doctor Fontás, me han dado ganas de modificarla un poco, ¿no? Pero bueno, también está en la gracia, ¿no? Esa capacidad adaptativa de tal. Bien. Pues quería también agradecerle que me hayan invitado. No conocía a Chile, era un país del cual había leído mucho, había escuchado mucha música y tenía mucho interés en conocerlo, y además tengo amigos en Chile, con lo cual es un placer estar por aquí. Incluso en pandemia participé ya en este congreso, así que pues ahora la posibilidad de estar presencialmente, que es quizá lo más rico y lo más interesante, pues yo personalmente lo agradezco mucho. Bien, hay una norma en toda ponencia, y es que hasta el final no se tiene que resolver el problema, o no se tiene que explicar el problema, y yo la voy a romper porque lo voy a explicar en la primera presentación. Tenemos un problema a día de hoy, es que la comunicación científica va por un sitio y la evaluación de la comunicación científica va por otro completamente diferente. Es decir, la comunicación científica va hacia el futuro y la evaluación de la comunicación se ha anclado en el pasado, y en un pasado que sabemos que no era del todo perfecto, de hecho era más bien imperfecto, pero que conforme la comunicación científica se está adelantando más y más, cada vez se ajusta menos a la realidad. ¿De acuerdo? La comunicación científica cada vez tiene una tendencia mayor a la inclusión. Esta idea de las antiguas bases de datos, donde publicar en Social Science Citation o en Science Citation Index o en Art and Humanity Citation Index, o al principio Scopus, estar en Scopus era algo per se que tenía un valor, un listado dorado. Eso ya se ha acabado, porque ya en Web of Science están revistas de todo tipo. Y en Scopus sabemos que están todas las revistas. O sea, en Scopus están las mejores revistas del mundo y también están las peores revistas del mundo. Es una muestra del conjunto. Si hay revistas, las mejores están. Pero también nos encontramos que hay revistas que en 4 años no han recibido ni una cita. Revistas que con 30, con 40 artículos anuales no hayan recibido ni una cita, significa que eres muy mala, ¿no? Es decir, que tenemos ya una idea de que estar per se en una base de datos no es algo lo suficientemente significativo. Pero todavía tenemos ese imaginario del estar, que el estar es importante. Y no, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos nuevos medios de comunicación científica. No voy a hablar de archive, de los repositorios, en fin, de la comunicación científica fuera de lo estándar, pero de repente se ha introducido en el estándar algo completamente nuevo, como son las megajournals. ¿Qué es una megajournal? Pues miren, yo era editor adjunto, porque ya no lo soy desde hace unos meses, de la revista Comunicar, y nosotros publicábamos 40 artículos al año. Una megajournal publica más de 30.000. Hay megajournal que son capaces de publicar más que un área clásica de ciencia, de Web of Science, ¿no? Y además están creciendo y cada vez son más, ¿de acuerdo? Otra cuestión es que el acceso, y más que el acceso, la gratuidad, porque muchas veces confundimos gratuidad con acceso. Miren, yo soy bibliotecario de formación,
Para mí el mundo del acceso es la biblioteca. A través de la biblioteca yo tenía acceso a todo. Lo que pasa es que ahora llamamos acceso a estar desde tu casa, en tu sofá, accediendo a la información y rápido y gratis. Y eso, perdónenme, no es lo ideal. Lo ideal es que sí, que el acceso se potencie, pero no a costa de reducir la calidad, ¿no? Es decir, tenemos además un acceso que viene acompañado de una idea de gratuidad, de falsa gratuidad, pero es falso porque alguien está pagando la comida. ¿Quién paga la cuenta de todas estas revistas que están en acceso abierto? Hombre, en España, en Iberoamérica, tenemos claro que el modelo de universidad se justifica y se financia por la importancia que las universidades le dan a la revista, pero ya sabemos que eso no está sucediendo en otros espacios, donde además, y en otros espacios que se están posicionando a nivel internacional de manera muy rápida en las grandes bases de datos, ¿no? Me refiero a las revistas chino-suizas, a estas mega journals. Y además están surgiendo nuevas formas de engañar. Lo decía ayer cuando se hablaba de Dora, que los hombres tenemos esa capacidad de que cuando se hace algo ya estamos buscando la forma de trampear la normativa, de trampear la ley, ¿no? Es como en el gran salto adelante de Mao Zedong, tenían un problema con las ratas. ¿Conocen esta historia? Pues tenían un problema con epidemias de ratas, que las pocas cosechas que había las liquidaban, y entonces a Mao no se le ocurrió otra cosa que oye, pues somos un país muy grande, no tenemos una estructura lo suficientemente amplia como para darle solución a este tema. ¿Qué hacemos? Pues a cada chino le vamos a dar una recompensa por cada rata que traigan a las comisarías y tal. ¿Y sabéis lo que pasó? Que en lugar de solucionarse el problema se empeoró, porque hubo gente que abandonó los campos y montaron granjas de ratas. Y eso es lo que tenemos ahora en ciencia. Tenemos granjas de ratas, granjas de artículos de mala calidad, masivos. Bueno, y en la evaluación científica, pues tenemos un problema enquistado, y es que a las personas, a los investigadores, se les evalúa más por el impacto de la revista que por sus propios trabajos. Otro problema es que los fraudes de los que hemos hablado no se están persiguiendo. O sea, se están evaluando los méritos positivamente y los deméritos no se evalúan. Y al no evaluarse los deméritos, ¿qué significa esto? Que se están potenciando, se están premiando las malas prácticas, ¿de acuerdo? Estamos evaluando méritos con viejos indicadores que no se ajustan a la realidad nueva del sistema de comunicación. Esto, en cierta forma, ya lo vino a decir ayer Cristian, el profesor Cristian, cuando hablaba de Dora. Es decir, ha cambiado mucho y seguimos evaluando igual. Esta es una de las modificaciones que iba a meter esta noche, pero se ve que esta se me ha pasado. Estamos como en la cama de Procrusto, ¿no? Esa idea de que la cama, cuando no se ajusta al individuo, si el individuo es más alto, más largo, le cortamos las piernas, y si el individuo es más corto que la cama, le estiramos los brazos y las piernas, ¿no? Este sistema, la evaluación de la ciencia tiene un problema que mi director de tesis, Emilio Delgado, dice que está potenciando el monocultivo de los artículos. Todo tienen que ser artículos. Y toda esa variedad, esa riqueza de producción científica que se hacía en libros, en capítulos de libros, congresos, como no valen, cuestiones informales, como no valen, la gente está dejando de hacerlo para hacer monocultivo, con la pérdida que ya sabemos que es para la naturaleza y para la biodiversidad el monocultivo. Porque hay una cosa fundamental. Por ejemplo, en ciencias sociales las personas somos los entes sensibles de la realidad, y cada investigador social es capaz de percibir problemas de la realidad individual, y él de manera natural trata de dar respuesta a esos problemas, ¿no? Es decir, que habría miles de sensores para resolver los problemas de la realidad social. Pero esto se corta porque en el momento en que te obligan a publicar en una serie de revistas que potencian solamente una serie de temas, nos reducimos la riqueza, reducimos las posibilidades, ¿no? Es decir, que el investigador no publica lo que quiere, lo que él cree que tiene que publicar, sino publica lo que le van a valorar positivamente. El investigador no publica en los medios en los que él cree que tiene que publicar. Somos bibliotecarios. Ranganathan decía que cada libro tiene su lector y cada lector tiene su libro.
Eso sucede con la investigación científica. Si tú tienes un tema, tienes que publicarlo en una revista. Y nos estamos encontrando, pues que yo, por ejemplo, publico sobre un tema de España, pero para que me den más puntos lo publico en una revista inglesa en inglés. Con lo cual, el lector no lo está publicando, no está accediendo a esa información. Es decir, no me estoy adaptando realmente a la audiencia a la que debería ir. Porque a mí me interesa más publicar en una revista inglesa que me van a dar más puntos para promocionar en la vida, ¿no? Bueno, vamos a ir a cuestiones básicas. ¿Cómo se valoran las publicaciones científicas? Pues hay varias formas. Lo normal, lo habitual, es el análisis de contenido. Es decir, leerse, que un experto se lea el trabajo científico y diga si eso es bueno o es malo, si eso está bien hecho o está mal hecho. ¿De acuerdo? Esa se supone que es la forma en la que se evalúan en las revistas. Tú mandas un artículo a una revista y si la revista es buena, te hace una revisión. Y si además el editor está el listo, se lo manda a gente que realmente experta, lo que se llama un par. Eso sería lo normal. Y es lo normal en ciertos contextos. Es lo normal en la publicación de revistas y es lo normal cuando te van a dar un premio de investigación, entre varias, pues que requieran eso. Después, también se evalúa de manera extrapolada. Esto es lo que se hace normalmente cuando se evalúan grandes cantidades de información, de artículos, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Pues se piensa que si tú has publicado en una buena revista, como en la revista esa ya te han evaluado, pues ya no te tienen que evaluar el trabajo, ¿vale? Esto es la forma en la que estamos evaluando mayoritariamente. Evaluamos de manera extrapolada, ahora explicaré en profundidad el significado profundo de esto. Es el más barato porque te permite evaluar miles de profesores al año, permite al sistema nacional evaluar miles de profesores y tal. Y es lo más cómodo, fácil y relativamente objetivo, porque hay un número y ya sabéis lo que nos gustan los números. La revista tiene un factor de impacto tal, perfecto, es un número. Y nos aferramos al número como si el número fuese la leche. Ahora fíjense que el JCR, como decían ayer, ha reducido ya a 2 cifras, porque es que la precisión de un número tal. Es una cosa absurda. Otra forma de evaluar un trabajo que es muy interesante es la repercusión científica del trabajo, de alguna manera la funcionalidad. Oye, pues si tú publicas un artículo y ese artículo ha tenido cierta repercusión, medido el número de citas, pues que ha aparecido en Wikipedia, pues que hay artículos que aparecen en las legislaciones de la ONU o de la UNESCO, citados, pues, una repercusión política. Eso es algo muy interesante, ¿no? La utilidad práctica. Pero claro, eso tiene sus problemas. En primer lugar, porque te pueden citar el artículo porque es muy malo. En segundo lugar, porque eso te impide evaluar un artículo recién publicado. Es decir, si se publica un artículo en el año 2023, pues no sé, hasta el año 25 o 26 que haya tenido cierta exposición, no podemos decir si el artículo sirve o no, ¿verdad? Con lo cual, a los sistemas de evaluación nacional no les interesa esta aproximación, pero sería lo más interesante. Y bueno, por supuesto, lo más completo, como todo en la vida, es triangular los anteriores valores. Basarse en el contenido, basarse en el medio y, por supuesto, basarse en la repercusión de los artículos. Esto es lo que se supone que se hace en los grandes premios de ciencia. Esto es lo que se supone que hace la Academia Sueca para los Nobel. Esto es lo que se supone que se debería hacer para contratar a alguien, pero no es así. Bueno, vamos a profundizar un poco en la evaluación extrapolada. El punto de partida es que si tú has publicado en una buena revista, ese trabajo ya lo han evaluado los evaluadores de esa revista, ¿de acuerdo? Claro, esto tiene problemas, que se le da un valor relacionado con el impacto de la revista de ese año y todos los artículos publicados en esa revista de ese año tienen el mismo valor. Y sabemos que no es cierto. Ayer nos mostraban, y ahora lo vamos a ver otra vez, que el impacto no es una normal. El impacto, de hecho, normalmente es se parece más a un Pareto que a otra cosa, es una desigualdad. Unos pocos artículos reciben mucho impacto y la mayor parte de los artículos no los cita nadie, ¿vale? Con lo cual todos se están beneficiando del impacto, la repercusión de unos pocos, ¿de acuerdo? Es decir, un promedio funciona, es un promedio, el factor de impacto es un promedio. Un promedio funciona muy bien cuando tenemos una normal, en el mundo de las distribuciones normales. Pero en el mundo de las distribuciones anormales, los promedios no sirven para nada. No tienen relación con el conjunto, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir cuando un artículo efectivamente está en una revista de este tipo?
Bueno, pues podemos decir algo que es importante, que el artículo ha competido, ¿vale? Imagínense, yo soy editor de la revista Comunicar, a nosotros nos llega más o menos por cada... El promedio es que al año nos llegan 1000 artículos y publicamos 40, ¿vale? Yo no sabría decirte si los artículos que publicamos son los mejores, pero lo que sí os aseguro es que a la vista de los revisores y por supuesto a la vista de los editores, los que se aceptan, nosotros rechazamos artículos que son buenos, los que se aceptan aparentemente son los mejores, es decir, son los que han competido, es una cuestión de competición. Por tanto, asociar el impacto de una revista a cada uno de esos trabajos no es una cuestión del impacto del artículo, sino es una cuestión de la capacidad para competir que ha tenido cada uno de los trabajos, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos serían los presupuestos por los que se evalúa de manera relativizada al impacto. Pero bueno, fíjense, aquí estamos viendo la revista Sustainability, que está una de las revistas sospechosas de ser depredadora, más que sospechosa. Y aquí vemos como la mayor parte de los artículos reciben citas. La mayor parte de los artículos reciben 0 citas, 1 cita, 2 citas, 3 citas, 4. Pero sin embargo, esta revista, son datos de 2021, para el factor de impacto del 2018, tenía un factor de impacto de 2,592, cuando vemos que la mayor parte no reciben citas, ¿no? Sabemos que esta empresa se dedica también estas empresas son muy inteligentes. La mayor parte de los autores pagan por publicar en ellas, pero después se guardan un dinero para pagarle a los grandes popes del área, a los que se dejen, y que envíen grandes trabajos para subir el impacto. Esta revista en 2018 tenía 3.677 artículos, yo creo que ya va por 15.000 o algo así, al año. Claro. Uno de los grandes problemas de evaluar de manera extrapolada es que no se ajusta a dos realidades. La primera realidad no se ajusta a la de las megajournals y la segunda realidad no se ajusta a las revistas depredadoras. ¿Por qué no se ajusta a las megajournals? Por una cuestión muy simple. Yo decía antes que mi revista publica 40 artículos al año. Entonces, evaluar de manera extrapolada estábamos viendo la competición por publicar, por estar en uno de esos 40 espacios. Las megajournals no tienen límite. No hay competición. Ellos dicen que publican cualquier cosa que metodológicamente esté bien hecho, ¿de acuerdo? Con lo cual no se compite por un sitio. Lo que está bien se publica. Yo diría más, la mayor parte publican casi todo. Lo que está bien y lo que está mal. En esta revista, por ejemplo, yo he visto como una compañera publicaba un artículo muy complejo en el que evaluaba el sexo de 40 personas. O sea, cogía unos directivos de unas instituciones y llegaba a la conclusión de que la institución era machista porque había más hombres que mujeres. Ese era el artículo. Esa era la complejidad del trabajo. A día de hoy también a lo mejor es un poco complejo eso, ¿no? Pero quién sabe. Eso las megajournals. Y las de revistas depredadoras, el problema de evaluar así la revista depredadora es muy simple. ¿Sabéis cuál es? Que no existe la evaluación en la revista depredadora. Es que directamente no existe, mucho menos la competición. Ahí lo que llega tal. Y la mezcla esa de revista depredadora y revista megajournal ya ni os cuento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mezcla? La mezcla es cuando una revista depredadora entra en Web of Science y en Scopus, se convierten en megadepredadoras. Porque ya no publican 100 artículos al año, sino que publican miles. Yo hice un estudio de la revista Sustainability y cuando entró en Web of Science publicaba 120 artículos. De los 120 artículos, menos uno, todos eran de medio ambiente. A día de hoy, todo es medio ambiente. Una cosa... Los leones del patio de los leones de la Alhambra, medio ambiente. Ética en el judo, medio ambiente. Todo es medio ambiente, porque ya estamos todos. Bueno. Y además entran en las bases de datos Web of Science y Scopus, lo primero que hacen es subir el coste. Y no es lo mismo estar en el primer cuartil que estar en el cuarto cuartil. El primer cuartil es el más caro. El segundo cuartil son 1.800
y así van bajando, ¿verdad? Ya sabéis, los bibliotecarios tenemos una cosa muy buena, que estamos en la universidad, pero en una torre desde la que lo vemos todo con una objetividad, y de repente estamos viendo como profesores que en su vida habían publicado, después de 20, 30 años, nunca habían hecho un artículo científico, ahora estaban publicando en estas editoriales así. Y no solamente publicando, haciendo monográficos, así. En España hay una fundación de la ciencia y la tecnología con la que yo soy muy crítico. Y hace años esta gente hicieron una cosa muy buena, y es decir, oiga, los artículos publicados en la revista de su departamento, de su facultad, no tienen mucho mérito. Porque eso es como que vayas a un concurso de belleza y en el tribunal esté tu abuela. No tienen mérito, porque además sabemos que genera mal ambiente, porque si tú mandas un artículo a la revista de tu departamento, si te lo rechazan, mal ambiente. Y también tenemos la sospecha de que si te lo aceptan probablemente es que no ha habido muchos filtros, ¿no? Entonces en España se potenció eso, se le llamó endogamia científica y se potenció el publicar en revistas fuera de las facultades tuyas, con alguna excepción, con la de la Complutense, porque es una universidad muy grande y se entiende que tiene una buena parte de las revistas de las áreas y tal, pero en líneas generales se prohibió. Yo hice un estudio de la revista Sustainability y ¿sabéis lo que encontré? Que el 40% de los artículos publicados por españoles en Sustainability, el 40% lo habían publicado cuando el monográfico lo editaba alguien del departamento. O sea, ¿de qué te sirve publicar en una revista chino-suiza si el editor del número es el que está al lado del despacho tuyo? Fíjense. Bueno, no os tengo que decir cómo son estas revistas, ¿no? Publican en el fondo de cualquier tema, aceptan cualquier cosa y demás. Quizá deberíamos ir a los orígenes de todo, pero no vamos a entrar en esto. A los orígenes de la teoría del valor, a lo que se entiende, a lo que David Ricardo, Adam Smith, Karl Marx, Menge entienden por lo que es el valor. ¿Por qué vale un artículo? ¿Por qué valen los productos? ¿Por qué valen los servicios? Unos dicen que hay un valor objetivo, el coste de realizar ese producto, y otros dicen que hay un valor relativo, ¿vale? Y el valor relativo que tiene muchísimas, que es la apreciación que se hace sobre un producto y que este coste puede variar, ¿no? Ahí tendríamos que ir. Y os aseguro, está fuera de toda lógica que un autor sea el que pague su propio artículo. Eso está fuera de toda lógica. Hay una sola lógica, que el autor tiene más interés que nadie en que eso se publique. Y eso no tiene sentido alguno. Después, si queréis, discutimos con unas cervezas el tema este. Bueno, claro, se está acusando mucho a la bibliometría de que esto es culpa de la bibliometría. No, miren, la gente de bibliometría normalmente no está en las políticas científicas. La gente de la bibliometría las utilizan como excusa. Pero no tiene sentido evaluar a una persona utilizando el factor de impacto de la revista. ¿Por qué? Pues porque como vimos ayer, como hemos visto antes con el doctor Fontans, existen indicadores bibliométricos para todo. Y hay indicadores bibliométricos para evaluar artículos, pero también hay indicadores bibliométricos para evaluar a personas. Y también hay indicadores bibliométricos para evaluar universidades y hay indicadores bibliométricos para evaluar países. O sea, que tenemos indicadores bibliométricos para todo. El primer Nobel de Física se le da al inventor o al descubridor de los rayos X, que es la gran prueba de diagnóstico en medicina. Ya sabéis que los rayos X hasta hace poco se han usado para todo. Ya se usan otro tipo de técnicas, los TAC y tal, y ya no se usa tanto, no hay tanto abuso de los rayos X porque, entre otras cuestiones, es un poco malo. Produce cáncer, el exceso y tal, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en el campo de la documentación, eso es lo que tenemos que hacer en el campo de la evaluación científica, hacer como en medicina, cada vez que haya más pruebas de diagnóstico, utilizar los indicadores, pero no uno, muchos. Pues si vamos a evaluar una institución, pues obviamente la producción, pero la producción no se puede quedar ahí, tenemos que ver la producción qué es, tenemos que relativizar, poner en contexto lo que ha dicho el doctor Fontans, pues tenemos que ver si esa producción está por encima del país o por encima del área a nivel mundial.
Ahí es cuando yo sé, porque claro, yo tengo 5 profesores, ¿publican mucho o publican poco? Pues tendríamos que verlo en un contexto. Y también habría que relativizar en relación a las unidades de producción. No es lo mismo publicar con 5 que con 20, ¿vale? El impacto que producen, todo. Y tenemos indicadores pues para dar y regalar. Fíjense, la tabla de indicadores bibliométricos. Hay indicadores para todo. Y además lo bueno es que tú puedes utilizar un indicador y contrastarlo con otro que usa lo mismo. Ya sabemos que el factor de impacto es análogo al Ezimago Journal Rank, ¿verdad? Pero el Ezimago Journal Rank tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que diferencia si la revista que te cita es mala, bueno, mala, es periférica o central. ¿Por qué? Claro, pues imagínense que de repente una universidad brasileña empieza a citarse, ya sabes que las revistas brasileñas son un mundo en sí, no necesitan al resto del mundo, son tantas que son un mundo en sí. Si meten todas las revistas brasileñas en Scopus o meten todas las revistas en Web of Science, ellas solas, por las citas que se generan y se intercambian, se posicionarían entre las mejores. Bueno, pues el Ezimago Journal Rank de alguna forma dice, no, mira, vamos a valorar de manera diferente que te cite una revista de las que están mejor posicionadas en el mundo a que te cite una revista que está en la periferia científica. Y si a ti solo te citan revistas de tu área cerrada o de tu contexto cerrado, no serás tan bueno que aquella que la citan de todos lados, ¿verdad? Es decir, que la existencia de varios indicadores para tratar de medir lo mismo nos permite triangular y tener tener vista, tener visión y decir, señor, que vea lo que está sucediendo. Lo que no se puede utilizar es un indicador para todo. Lo que no se puede utilizar es un indicador de revistas para evaluar personas, mucho menos universidades, mucho menos centros, porque hay muchísima información, muchísimas posibilidades y cada vez más. Esto es lo que le preguntaba antes. Miren, este señor además amigo mío, Andreu Casero. Yo siempre amenazo a la gente que yo soy de Huelva, que es famosa porque le pasa como aquí, como a Valparaíso, que el equipo histórico de Chile es uno de Valparaíso, ¿no? El Walter, sí, no me acuerdo el nombre, me lo han dicho. Bueno, pues en Huelva tenemos también el equipo histórico de fútbol, le decimos el decano de fútbol español, un equipo que montaron los ingleses, misma historia que en Valparaíso y tal. Es el peor. O sea, está pasa de primera división a segunda B, después pasa a segunda, ahora mismo está en segunda B. Pero es el decano del fútbol español. Y yo les digo mucho, este hombre es el decano de la Facultad de Comunicación. Probablemente es el mejor decano de comunicación de España, entre otras cosas porque en líneas generales los decanos suelen ser bastante malos. Entonces yo les amenazo y les digo que voy a escribir un artículo que se llama El síndrome del recreativo de Huelva, por qué los decanos suelen ser los peores de las facultades. Pero este no, este es muy bueno. Fíjense, Andreu publicó un artículo en la revista El Profesional de la Información, y hoy en la revista El Profesional de la Información ese año tenía un factor de impacto de 1,58, lo que la posicionaba en el segundo cuartil de Web of Science, lo que sea. Pero lo cierto es que este artículo tiene un impacto normalizado del 3,17 a nivel general en la categoría, lo que significa que ese artículo tiene 3 veces más impacto que cualquier artículo de documentación en el mismo año. Y dentro de su revista está aún más, tiene un impacto de 6, lo que significa que el artículo en la revista El Profesional de la Información en el año 2018 tiene como 6 veces más citas que el promedio del artículo, ¿no? Esto es la realidad de este artículo. La realidad es que este es de los artículos que están en el 6% del área de documentación para el año 2018. La realidad es que este artículo es mucho más meritorio que la propia revista. Y eso hay que reconocérselo individualmente. Lo que tú no puedes decir es que el artículo está en una revista con un factor de impacto de 1,58, porque le estás quitando mérito. Porque te estás alejando de la realidad de lo que ha hecho Andreu Casero. Andreu ha hecho un artículo, la revista la ha hecho otro, un tal Tomás Vallet, que también tiene su mérito, pero este artículo concreto, de hecho le han dado un premio por este artículo y tal, es de lo mejorcito. Esto es lo que hay que evaluar. Cuando queremos evaluar a la persona, tenemos que evaluar individualmente sus artículos. Cuando queremos evaluar el artículo, tenemos que evaluar tal. Ojo, si el artículo no tuviese ninguna cita, pues ya por una cuestión de caridad podríamos irnos a ver cómo está la revista. Bueno,
¿Cuál sería la propuesta en el caso de las revistas Megajournals? Pues en el caso de las revistas Megajournals es directamente no evaluar utilizando factores de impacto, porque en una revista que publica 10.000 artículos, un número promedio no funciona para nada. No funciona en una revista que publica 40, mucho menos en una revista que publica 10.000, ¿de acuerdo? De hecho, yo no me creo nada de revistas que publican más de 40 artículos, más de 500 artículos al año. Ya sabéis esa frase de los hippies de los años 70, 60, no confíes en nadie que tenga más de 30 años. Pues yo no confío en ninguna revista que tenga más de 500 artículos, que no me lo creo. No, directamente. A mí me gusta mucho el manifiesto de Leiden, ¿no? No sé si conocen, nos ha hablado antes el profesor Fontans de las unidades de bibliometría en las bibliotecas, del perfil del bibliómetra especializado. Una de las unidades de bibliometría más famosas, y lo ha citado el profesor Fontán, es la de la Universidad de Viena, que lleva a cabo Juan Gorray, o llevaba a cabo Juan Gorray porque ahora se ha jubilado. Bueno, sigue trabajando con la Universidad de Viena. Juan es español, lo digo, pero si alguno tiene interés, como está así medio jubilado, cualquier invitación que le hagan, él va encantado. O sea, ha pasado de vivir en Viena y ahora lo tenemos en Sevilla, pero está cada 2 por 3 por Granada, por Málaga, está... Y si lo conocen es una persona excepcional. Aparte de que es un gran bibliómetra, un gran bibliotecario de la Biblioteca de Física de Viena. Habla español, con lo cual... comodísimo. Nosotros a Juan lo llamamos para todas las tesis. En España tenemos que... Las tesis internacionales, por obligación, hay que meter a alguien internacional y llamamos a Juan Gorray, que es el más barato porque lo traemos de Sevilla y nos sale muy bien de precio. Aparte que es excepcional. Bueno, pues Juan Gorray en la Universidad de Viena montó una unidad de bibliometría muy exitosa, que no solamente ha ayudado a potenciar la investigación en la Universidad de Viena, sino que ellos incluso evalúan programas científicos nacionales. Es decir, los subcontratan y ellos hacen la evaluación por ejemplo, del programa Humboldt. O sea, y cuando, por ejemplo, van a hacer una contratación de un profesor en la Universidad de Viena, previamente los de la unidad de bibliometría le hacen un perfil científico con unos cuantos indicadores bibliométricos, producción, factor impacto, veces que el artículo ha estado en el primer decil, en fin, todo lo descomponen en números, por así decirlo, pero ellos no toman las decisiones. Estos informes se lo dan al tribunal de profesores que tienen que evaluar las plazas, para que el tribunal de profesores que tienen que evaluar las plazas, con esta información la incorporen a lo que ellos van a evaluar, ¿vale? Es decir, esa idea de que la bibliometría, las técnicas de diagnóstico las tiene que valorar y ponderar un especialista. Un especialista, pues si van a contratar a un profesor de físico-química, pues un especialista en físico-química, ¿no? Que el evaluador, el bibliómetra lo único que genera son datos, ¿no? Es decir, que la bibliometría no lo es todo y que es interpretable. Igual que los diagnósticos tal, oye, es que tengo 37 de fiebre. ¿Están malos? No, hay gente que tiene 37 de fiebre. El promedio de la temperatura del cuerpo es un promedio. Hay gente que tiene menos de lo normal y hay gente que tiene más de lo normal. Y eso es así, igual que la tensión, igual que tantas cosas, ¿no? Y la edad y el momento, todo tiene su tal, ¿no? Otra cuestión fundamental, los procesos deben ser abiertos, transparentes y simples. ¿Y porque deben ser abiertos, transparentes y simples? La biblioteca tiene que estar ahí. Porque la biblioteca se encarga del acceso, de la información. No lo he dicho antes, en muchas presentaciones empiezo diciendo esto. Miren, la biblioteca cuando se crea la universidad cuando se crea hace 1200 años no investigaba. La universidad en la Edad Media lo que se dedica es a recopilar información, a hacer las grandes sumas de conocimiento y a hacer las grandes traducciones de conocimiento, es decir, a recopilar todo lo que hay. O sea, la biblioteca durante mucho tiempo el centro era la información, porque la biblioteca, la universidad, cuando es un sistema, cuando es privado, está claro que es una empresa que gira en torno a un intangible, que es el conocimiento. La universidad es conocimiento. Un conocimiento que se adquiere, que se obtiene con la investigación y que se difunde principalmente a través de la docencia. Pero el principal intangible de la universidad es el conocimiento y la biblioteca está en el centro de la universidad. Desde su creación
con la Universidad de Bolonia, si creemos que esa fue la primera universidad, por lo menos en Occidente lo fue, hasta el día de hoy. Y los procesos de recopilación y análisis, ayer veía a Andrés decir que claro, que la biblioteca de la Javeriana pues, da servicio, pero que el servicio máximo que da es estar en la toma de decisiones, estar asesorando a la universidad. Ya no es que te voy a estar a las peticiones que tú me hagas, no es que te voy a adelantar y voy a estar asesorándote en todo, en los programas docentes, en las compras, porque hay una parte, yo como gestor del conocimiento, y esto es una institución de conocimiento, en la que yo tengo un punto de vista privilegiado. Esto es lo que tiene que hacer. Y una parte fundamental es la evaluación. Oye, pues mira, vas a hacer un proceso. Pues yo desde la biblioteca, si no te importa, te voy a hacer un informe de la gente que se ha presentado a las plazas, si te sirve, y ya veréis cómo sirve. Obviamente no es la toma, ¿no? Algo fundamental que se relaciona a la relevancia de la investigación local. ¿Cuál es la característica principal de las bibliotecas universitarias? Que son las únicas bibliotecas que toman preocupación por la investigación local, ¿verdad? Las únicas. ¿Quién va a tener mejor biblioteca sobre investigación en Medellín que la EAFIT o que la Universidad de Antioquia? No la hay, porque confluyen esas dos dimensiones. La preocupación por la investigación y la preocupación por lo local. Y lo local también hay que medirlo y valorarlo. Y en las métricas científicas os tengo que decir una cosa, lo local sale muy mal parado. No es cierto del todo. Bueno, en las métricas sale muy mal parado, pero lo local tiene una cosa muy buena. Os pasará en vuestras universidades que conoceréis profesores que a nivel internacional son muy afamados, pero en vuestra ciudad no lo conoce nadie. Y en cambio tendréis el historiador local que no publica ni un artículo internacional, pero está todo el día, lo llaman del ayuntamiento, lo llaman para hacer, está todo el día en los museos, todo el día lo están invitando a comer. Es decir, que la investigación local tiene unas recompensas que no tiene la internacional y viceversa. Pero eso se ve desde la biblioteca, claramente. La investigación de las personas debe ser cualitativa. Obviamente hay unas estructuras cuantitativas que nos permiten obtener información, sobre todo si es relativizada, pero debe ser cuantitativa. Y la información, no lo he dicho antes, debe relativizarse. Cuando hablamos de las personas debemos relativizar al área, pero sobre todo también a la edad de las personas. Oye, el índice H. El índice H funciona relativamente bien en un contexto, pero el índice H, por naturaleza, siempre favorece a la gente con más edad, ¿verdad? No es lo mismo tener 20 años acumulados que 10, pero bueno, no pasa nada porque existe el índice HM, el índice M, que relativiza desde que tú leíste la tesis hasta ahora más o menos unos promedios de producción por año y de impacto por año. Oye, pues eso está muy bien. Y además está muy bien porque hay una cosa fundamental. Nosotros creemos que el conocimiento es acumulativo, y lo es, pero la producción en las personas no es acumulativa, como en el fútbol. Si la producción fuese acumulativa, el Real Madrid ahora fichaba a Emilio Butragueño, pero Emilio Butragueño no está para jugar. Científicamente las personas son los 3, 4 últimos años. O sea, ¿tú quieres saber qué rendimiento te va a dar un investigador? Mírate los 3, 5 últimos años, porque si vas a fichar a alguien que lleva 40 años investigando, esos 40 acumulados te pueden engañar. A no ser que bueno, esos 40 hayan cambiado y en los últimos... Pero la clave son los últimos 4 o 5 años. La precisión, no existen métricas sociales que funcionen, no existen ni en economía, que es donde más se están obsesionando, y mucho menos en investigación científica. La precisión científica no funciona. Esto de que una revista tiene un factor 1,533, 3,3, le sobran décimas. Pero lo mismo con cualquier indicador que nos obsesionemos. La precisión científica son todo aproximaciones, son todo reducciones de la realidad. Y la realidad, cuando la reducimos, pierde mucho. Cuidado con esto, es decir, cuidado con las listas de ranking, cuidado con todo, ¿no? Vamos muy bien de tiempo. Y por supuesto los indicadores tienen que ser actualizados con el tiempo, porque sabemos que la gente hace como los chinos con las ratas, falsean, trucan, encuentran la forma de trampear y los trampean. Entonces constantemente tenemos que estar haciendo indicadores, porque cuando nosotros creamos un indicador para evaluar algo,
La idea es que estamos evaluando el proceso, pero al cabo del tiempo la gente ya no está pensando en el proceso, sino que está pensando en el indicador y entonces cambia su forma de trabajar para el indicador. Por tanto, los indicadores tienen que estar constantemente actualizándose. La fórmula que utiliza Google para posicionar revistas, para posicionar cualquier página web, se va cambiando constantemente. ¿Para qué? Para evitar que las empresas de posicionamiento de web le alteren el producto. Pues para evitar la alteración que existe, y es muy grande, tenemos que estar constantemente cambiando y sobre todo triangulando. Yo creo que con triangular indicadores nos encontramos ya Bueno, no os leo el resto de principios de Leiden, pero son muy, muy interesantes. Estamos a día de hoy conviviendo con el fraude. Vamos a pasar de esto. Yo creo que ahora mismo el problema del fraude se elimina si de repente resolvemos el problema de la evaluación científica, que ya sabemos que lo tenemos, que estamos evaluando con unos pocos indicadores que son poco ajustados a la realidad, una realidad que es cambiante. Y como la realidad es cambiante, porque nos movemos en el mundo de la ciencia, de la información con la digitalización y ahora ya con la inteligencia artificial, es que está cambiando por años, pues tenemos que generar unas evaluaciones que sean cambiantes, unas evaluaciones que además estén pensadas para los objetivos y los principios del país o de las instituciones. Es decir, que si la Universidad de Chile tiene unos objetivos para los próximos 5 años, pues que las métricas estén en torno a esos objetivos, y cuando dentro de 5 años esos objetivos cambien, pues que las métricas vayan cambiando y adecuándose a lo que le interesa a la Universidad de Chile, ¿no? A la Universidad de Chile, al país y tal, ¿no? El problema vital es que no hay nadie que denuncie los deméritos. Tenemos unos sistemas de méritos que suman, pero no hay nadie que denuncie los deméritos. Es decir, que la gente es impune. Y esto es un problema. No hay nadie en la comunidad que le diga a tal editorial es usted fraudulenta, porque de hecho las editoriales fraudulentas ya se han metido en COPE, que es el organismo internacional de ética de publicaciones científicas. Están en COPE y pagan bastante bien. ¿Cómo los van a echar? De hecho, el actual representante, me parece que de Clarivey Europa, creo que es de Clarivey seguro, pero creo que es de Europa. Hace 3 años trabajaba en MDPI. Cuando pasa eso, dices, ¿qué tranquilidad me da esto? Ninguna. No hay gente que denuncie las malas prácticas. No hay nadie. Y esto, porque entre otras cosas, denunciar una mala práctica te genera problemas, no está pagado. ¿Quién es el que echa en una empresa? Pues de las personas, los directivos que eso tienen capacidad para expulsar a alguien en una empresa son los directivos que más cobran, porque es el trabajo más ingrato. Y en las universidades públicas nadie echan a nadie. Yo digo en broma que yo puedo matar a 2 alumnos que todavía me siguen pagando el quinquenio docente, que a partir de 3 alumnos ya puedo tener problemas. No hay nadie que me evalúe. Yo ahora he entrado en una universidad pública, vengo de la privada, no me siento evaluado por nadie. O sea, una tranquilidad de que puedo hacer lo que quiera, tremenda. Y de que difícilmente me van a echar, tremenda. Pero eso pasa, y por eso al final lo que sucede es que como nadie se complica la vida, los mismos profesores aprobamos a todo el mundo, porque ¿para qué me voy a complicar la vida? Para que un alumno me tal, yo apruebo a todo el mundo. E igualmente, nadie se complica. El director del departamento, si hay un profesor que no viene a clase, no se complica la vida. Si hay un fraude y se detecta, poca gente. Normalmente el que se complica la vida es el enemigo del investigador ese, que ya empieza, pero poca tal. Nosotros sabemos que hay revistas en Web of Science y en Scopus que son fraudulentas, que todas las citas que están teniendo vienen de monográficos que hacen en MDPI, que es como autocita pero hecho desde fuera. Nadie se complica la vida en denunciarlo. Y ves que la revista, la mayor parte de las citas provienen del propio editor de la revista. No. Pues lo que hace falta efectivamente es, en primer lugar, que haya gente que denuncie. En segundo lugar, que las denuncias sirvan para algo. Que los deméritos resten. Ahí, bueno, vamos a liarnos. Se necesitan personas que identifiquen y denuncien el fraude. Desde la biblioteca quizás sean interesantes porque no sois del todo colegas de los investigadores. Sois colegas, pero no estáis en la misma división.
porque no tenéis intereses personales comunes, porque tú en el futuro no publicarás en su revista, tal, ¿no? Se necesita gente que tenga conocimientos evaluativos, obviamente conocimientos éticos, que permita realizar evaluaciones, replicar resultados y aportar sentido común. Es decir, se necesitan profesionales de la información especializados en comunicación científica, en evaluación y en ciencia. Y esto podría ser algo que las unidades de bibliometría o los bibliotecarios especializados en bibliometría podrían asumir. Y de repente surgió la inteligencia artificial. Y ya la inteligencia artificial va a tener peso. La primera amenaza es que la gente utilice la inteligencia artificial para que les hagan los artículos, o buena parte de los artículos, y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Yo llevo 2 meses tocando la inteligencia artificial y es impensable. Tú le dices, hazme 40 preguntas sobre cultura visual, tipo test, con 4 respuestas cada una, y te lo hace. Y de la misma forma que le dices eso, le puedes decir que te haga los trabajos, ¿no? Pero también hay unas oportunidades. Pueden evaluar objetivamente la complejidad de un trabajo. Según los parámetros, oye, pues evalúame la complejidad de los trabajos según el tamaño muestral, según el tipo de análisis estadístico y tal, y indícame este trabajo qué te parece, y te lo hace. O le puedes decir una cosa muy interesante, oye, pues evalúame el mérito que tienen estos artículos teniendo en cuenta la afinidad de los autores con los editores de la revista o con los evaluadores o con el editor del monográfico. Y entonces de repente saldría que, oye, da la casualidad que esta persona que presenta 20 artículos, la mitad de esos artículos los ha hecho en la revista de su colega, o lo ha hecho en la revista de su coautor, o lo ha hecho en los monográficos cuando el editor del monográfico también es de su universidad. O sea que, y además hay una cosa muy buena, que la inteligencia artificial incluso podría denunciar de manera automática este tipo de cosas. Nosotros, en las bibliotecas universitarias, debemos comprometernos con el desarrollo de la inteligencia artificial. Pues no lo sé, pero llevamos 1200 años comprometiéndonos con el desarrollo de la inteligencia natural. Y yo creo que en eso estamos. En fin, muchísimas gracias por todo. Agradecemos la presentación de Rafael Repiso. Tenemos tiempo para hasta 4 preguntas del público. En los 5 años que tenemos de conocernos, déjame provocarte. Personas que denuncian, Jeffrey Bells. Artículos o métricas que siguen a las revistas predatorias, The Predatory Journals, DOAG y varias otras iniciativas. Y déjame contarte un caso que quiero que de 15 segundos me voy a llevar. Una universidad en Colombia, la doctora tenía preocupación por publicar. Y bueno, se vio atrapada por una revista predatoria. Mandó su artículo, fue aceptado y la coordinación de investigación se dio cuenta que era predatoria. Le dijo, doctora, usted no puede publicar ahí porque le provoca un desprestigio a usted y a la universidad. Y entonces trataron de retractarse, le escribieron a la revista predatoria y le dijeron, yo no quiero estar en tu artículo. Ok, usted firmó un contrato, entonces tiene que pagarme una penalización de $1,500 para que no le publiquemos su artículo. Entonces fueron secuestrados. Dentro del área legal, perdieron el caso y la universidad acabó pagando los $1,500 para que el artículo no fuera publicado en esa revista predatoria. Entonces quiere decir que sí hay una ligera preocupación por la academia en no publicar en revistas que sean de dudosa calidad. Y entonces, bueno, pues sí este antecedente de que la misma universidad se preocupa y se ocupa en no publicar en revistas que pudieran dañar el prestigio de la autora y de la universidad. Nada más. Conozco un caso parecido de una investigadora en oftalmología catalana y la revista era de la India y le pedía 10.000 por retirar el artículo. Jeffrey Bill lo conozco. ¿Sabéis dónde está Jeffrey Bill ahora? En su casa retirado. A Jeffrey Bill se le presentó el editor de Frontiers, fue en avión a su universidad y obligó a su universidad que lo despidiesen.
todo tiene Por cierto, Jeffrey Bill él estudió filología hispánica. Si alguna vez lo quieren invitar, está encantado porque está en su casa. Y es muy ameno, un tipo muy simpático. Rafael, en general acá en Chile lo que ocurre es que con las métricas de Web of Science, los científicos del área más duras se sienten muy cómodos y históricamente nos reclaman ciencias sociales, humanidades, artes. De la idea de estos indicadores combinados, ¿tú piensas que hay que segmentar indicadores específicos para estas áreas o esta combinación es suficiente para que ellos se sientan un poco más cómodos? En ciencias hay una cosa muy buena y es que los valores son absolutos. Es decir, que si hay un error, en ciencias se identifica y se detecta y se tal. ¿Sabéis cuál es el problema de las ciencias sociales y humanidades? Que no hay nada absoluto y todo es relativo. Con lo cual, si yo digo una tontería, pues yo puedo defender que esa tontería es así. Con lo cual, no puedes echar para atrás un artículo o te cuesta mucho más, es mucho más costoso rechazar un artículo de mala calidad por la construcción del artículo. ¿De acuerdo? Pero yo creería que lo más interesante siempre es la evaluación. El problema, claro, que como todo es subjetivo en ciencias sociales, o casi todo es subjetivo en ciencias sociales, la evaluación combinada y la evaluación de contenido, ¿vale? Y además, no sé si saben, pero ¿conocen Dialnet de España? Dialnet Métrica, yo estoy de asesor. Dialnet ha ganado unos fondos del gobierno de España y su objetivo es venirse a Iberoamérica en los próximos 4 años. Venirse a Iberoamérica en el sentido de, bueno, se dieron cuenta que tener la ciencia en español ranqueada, medida y tal, de España no servía nada si no tenía la ciencia del resto de países en español, que era el contexto amplio. Entonces, su objetivo es tratar de tener toda la producción científica en español de todos los países hispanoamericanos, ¿vale? De hecho, el primer año van a entrar en 7 países y los 2 países grandes que van a ser, sería el año que viene, van a ser Colombia y Chile. Colombia, Chile y Argentina y México. Creo que Argentina sería el segundo año y México el último. Algo así. Es decir, que de aquí a poco pues tendrán unos indicadores más para evaluar lo que es la investigación en ciencias sociales y en humanidades de vuestros países, lo cual es una maravilla. Porque evaluar la investigación española de ciencias sociales en un contexto español es pobre. Si ya lo evalúas en un contexto iberoamericano, te da muchísima más información. Y lo mismo con Chile. Evaluar la investigación chilena en un contexto chileno, pues está bien, pero lo interesante es ampliar a todo lo que es la investigación en ciencias sociales, porque ya sabéis que la investigación en ciencias sociales y en humanidades tiene un carácter regional importante y quizá la primera frontera o la frontera más identificada es la del idioma, ¿vale? Hola, gracias Rafael por tu presentación. Quería preguntarte si ves en la ciencia abierta una opción de salir de estas malas prácticas que tú estás muy bien exhibiendo hoy. Y quería en particular preguntarte por tu opinión sobre la revisión abierta de pares, en que todo el proceso sea público, que tú sepas el nombre del evaluador, porque mencionaste varias aquí revistas depredadoras o mega journals que sí usan esa técnica y tú puedes ver quiénes fueron los que lo revisaron, pero aún así aparecen como malas prácticas. Sí, y muchas veces ves y te das cuenta que los pares son impares. Son gente que son de otras áreas. ¿Y este artículo por qué lo está evaluando este de otra área? La ciencia abierta. Mire, yo creo que la ciencia abierta se ha dado siempre en la biblioteca. La única pega es que tenías que irte a la biblioteca. O sea, la biblioteca, yo quería ser bibliotecario para tener acceso a la información. Pero que la ciencia abierta sea la ciencia gratis, yo no lo tengo tan claro, porque entiendo que las cosas tienen que tener un valor. Y que ahora mismo que lo pague el que lo genera, no funciona. Me parece mucho más lógico la ciencia abierta de que tú tienes que ir a la biblioteca y la biblioteca ya se encarga de que estén abiertos. Porque ella lo tiene o porque se lo pide a otra biblioteca. Claro, lo que sucede es que vivimos en un mundo y unas generaciones en las que les gustan las cosas así, ya. Y desde casa y desde el confort.
Entonces, no tengo claro. Sí creo que hay una parte de la ciencia abierta que incluye la evaluación abierta y las métricas abiertas. Sí creo que eso es importante. Es decir, que personalmente creería que el Journal Citation Report de Clarivate no debería de pagarse, sino que debería estar en abierto para todos, igual que el ECIMACO Journal Rank, en abierto, y después el que quiera algo más que pague. Pero las evaluaciones clave y tal y transparentes tienen que estar ahí, ¿no? A lo mejor el contenido no, pero la evaluación y los datos de evaluación sí. Vale, ¿qué pienso de la evaluación donde tú ves a los evaluadores? No sirve. En España, las tesis doctorales las evalúan 5 personas, ¿vale? Y es una evaluación en abierto porque el doctorando está allí, toda la familia está allí y han traído a 5 personas, de las cuales 2 o 3 son de la propia universidad. ¿Y sabéis cuál es el resultado? El 92% de las tesis en España obtiene la máxima nota. Claro. La evaluación pública, si no hay ningún tipo más de incentivo, es un problema que la gente no afronta. Si hay algún incentivo, si yo te pago, oye, hazme una evaluación de esto y defiéndemelo, pues ya te están pidiendo que hagas un informe, que hagas tal, pero que diga. Y al final todo el mundo dice la máxima nota, porque así tienes a los padres del doctorando allí contentos, está todo el mundo contento, después la gente se va a comer y todo contento. La evaluación en abierto es un problema porque el que evalúa mal tiene consecuencias. Y es así, y lo sabemos. Con lo cual, miren, hay cosas que tienen que ser de pago, hay cosas que tienen que ser gratis, y hay cosas que si no son de pago no funcionan. Hay cosas que si no son en lo, como diría, en lo profundo, ¿no? En lo secreto, no funcionan. Y hay cosas que si no son gratis, no funcionan. La evaluación, por ejemplo, debe ser gratis. Pagar a un evaluador de revista, pagar porque te evalúen un artículo de revista, al final lo que genera es que la gente te hace que aceptan cosas que no deben aceptar y que te generan evaluaciones rápidas, que es lo que estamos viendo en estas revistas. Estas revistas te pagan, te descuentan para tu próximo artículo $100, $150, y entonces la gente dice, bueno, pues le voy a hacer una evaluación rápida de contenido, le voy a corregir las comas o las tildes. Y ya con eso cumplen. En España, hasta los años 80, la donación de sangre era pagando. ¿Y sabíais quién donaba sangre? Los que menos salud tenían. Claro, y así el payaso, así se moría mucha gente de hepatitis, porque le había donado sangre a alguien con hepatitis. Las cosas tienen que ser, hay cosas como la donación de sangre, como la revisión de artículos, que tienen que ser gratis para que salgan bien, porque es una cuestión de generosidad, es una cuestión de dedicarle tu tiempo que no tienes y entonces lo haces bien y te lo tomas en serio. Si te pagan, al final no. A no ser que te pidan algo extenso. Buenas. Ítalo Costas, de la Católica Valparaíso. Según tu visión, entonces, ¿habría una puerta abierta para que las bibliotecas pudieran ser más activas en los comités de ética de las universidades, por ejemplo? Que tuviéramos una labor más activa para poder apoyar al comité de ética de la universidad cuando tienen que seleccionar, etcétera. Totalmente, porque estáis fuera de la carrera académica. Es decir, que al final todos tienen. Los políticos de la universidad, cuando la universidad es pública, tienen un problema de que los votan. Y entonces lo último que quieren es que dejen de votarlo. Los sindicatos, pues ya saben ustedes que lo que quieren es que todo el mundo se convierta, en fin, yo no sé cómo son los sindicatos aquí en Chile, la verdad, pero en España, por ejemplo, el sueño de los sindicatos es que los bedeles acaben siendo catedráticos. Y normalmente la gente, los profesores estos que el primer día de clase se te dan de baja y se te dan de alta al día antes de las vacaciones, normalmente están sindicados. Desconozco. Y el bibliotecario está ahí, tiene una postura perfecta. Tiene la visión de conjunto, tiene la visión, conoce a todos los profesores y no son colegas cercanos suyos, no compiten con ellos, no hay intereses cruzados, no hay un hoy por ti, mañana por mí, sino que tienes la visión, os diría que los bibliotecarios tienen una visión más de la institución que los propios profesores, que tienen una visión de la carrera personal mucho más egoísta. Entonces, claro, porque en primer lugar tienen el conocimiento y en segundo lugar tienen un lugar de objetividad que los otros profesores, ni los políticos, ni los sindicatos tienen. Es decir, que los bibliotecarios deberían estar en esto y en muchas otras cosas más.
Desde Zoom también recibimos muchas preguntas, sin embargo, en virtud del tiempo vamos a dar espacio para solo una más. Leo a continuación. En relación a las revistas depredadoras, hay iniciativas que apoyan a investigadores para identificar las revistas depredadoras, como es en el caso de Think Check Submit. Pero aún así, al parecer estas publicaciones logran conseguir autores que publiquen en ellas. ¿Qué otras acciones se puede llevar a cabo para apoyar a los investigadores en identificarlas? Recién nombraste incluso una que está incluida en WOS. Lo hago muy fácil. Yo conozco varios profesores que no son tramposos, son mega tramposos. Entonces, yo lo único que hago es que cada 2 por 3 entro en sus perfiles y digo, a ver qué han hecho. Porque siempre buscan la puerta de atrás a todo. El que tiene esa naturaleza, es decir, esta gente que en 30 años en la universidad no han hecho nada y de repente ahora tienen todos los méritos del mundo y tienen tal y todas las citas y te das cuenta que no, que todo lo que tienen es raro. Que todas las citas de sus artículos se las hacen ellos desde congresos que a su vez se convierten en artículos o en libros que están indexados en Scopus. Todo es raro. Y yo constantemente estoy viendo eso. Esa es la forma más rápida, la forma que yo tengo. Además son gente después son gente muy inteligente y muy trabajadora, ¿eh? Lo que pasa es que con poco ética. Pero son gente muy inteligente y muy trabajadora y conocen todas las puertas traseras de la publicación fácil. Cómo hacerlo fácil sin trabajar. Y además son gente exagerada. Ahora han salido en los rankings, no voy a decir en qué región de España, el que más citas tenía. Exageradísimo. Porque no son modestos, no se quedan con lo justo y tal, sino que tienen que destacar. O sea, ahí hay algún tipo de obsesión extraña. Muchas gracias, Rafael, por compartir tu experiencia y trabajo con nosotros. Damos la gracia a nuestro expositor y le invitamos a tomar asiento.